En el primer episodio empezamos la historia de Babilonia con el asedio y toma de la ciudad por parte de los persas aqueménidas, lo que puso punto y final al imperio neobabilónico. Comentamos los antecedentes previos como la batalla de Opis, el festival de Akitu que se celebraba durante el asedio, las tensiones que habían entre el clero de Marduk y Nabónido por la inclinación de este último a Sin, el dios lunar, que pudo favorecer al final a los persas, la manera en que estos pudieron acceder sin oposición a la ciudad, y los días posteriores que terminaron con Ciro siendo entronizado rey. Pero hoy, en este episodio, vamos a retroceder varios siglos atrás y descubrir los orígenes de la ciudad desde su posible fundación y la historia del gobernante bajo cuyo gobierno se produjo, Sargón de Akkad, el creador del imperio acadio. Lo cierto es que Sargón va a ser el verdadero protagonista de esta historia, porque la propia Babilonia, en estos primeros siglos de existencia, poca o ninguna importancia tiene. Bat-Il o Bat-Ilin, la puerta de los dioses en acadio. Lo cierto es que de sus orígenes no se sabe prácticamente nada, ni muchísimo menos una fecha exacta del momento de su fundación. Pero parece ser que desde los más remotos tiempos se alzaba en ella un templo. Hay algunas referencias en tablillas sumerias y acadias de finales del tercer milenio a.C. Las más interesantes son de un registro administrativo de la tercera dinastía de Ur, donde se menciona la recaudación de impuestos y el nombramiento de un gobernador local en la ciudad. Otra es del imperio acadio en tiempos de Sargón, donde se menciona la construcción de nuevos templos. Pero la referencia más clara es de la llamada Crónica de Weiner, donde se afirma que Sargón de Akkad habría construido Babilonia frente a Gadé, la capital del imperio acadio. Para algunos investigadores esto es muy discutible, ya que afirman que el Sargón al que se refiere esta crónica es Sargón II, un rey asirio que viviría muchos siglos después. Otra crónica posterior afirma que el mismo Sargón desenterró la tierra del pozo de Babilonia e hizo una contraparte de Babilonia junto a Gadé. En cualquier caso, Babilonia hasta la llegada de los amorreos no fue más que una pequeña ciudad portuaria en el río Éufrates. Pero como vemos, según las referencias que podemos encontrar, esa pequeña ciudad estuvo emparentada con el primer gobernante de un imperio conocido, Sargón el Grande. Conozcamos pues su historia. Sargón, el poderoso rey de Akkad soy yo. Mi madre era humilde, a mi padre no lo conocí. El hermano de mi padre vivía en las montañas. Mi ciudad es Asupiranu y está en la orilla del Éufrates.
Mi humilde madre me concibió y en secreto me dio a luz. Me tiró al río, el cual no pasó sobre mí. El río me sostuvo y me llevó a Aki, el irrigador. Aki el irrigador me sacó del río. Aki el irrigador me crió. Aki el irrigador me nombró su jardinero. Cuando yo era su jardinero, la diosa Ishtar me amó. Y durante 54 años goberné el reino. Reiné sobre los cabezas negras y los goberné. Y destruí las poderosas montañas con hachas de bronce. Ciudad de Agadé, 2280 a.C. Los cabezas negras se han levantado en gran número y han reunido sus ejércitos en torno a mi ciudad, aquella que levanté con mis propias manos. Se piensan que soy un simple viejo, pero les demostraré que este león todavía tiene garras y colmillos. Mientras me preparo para la batalla, en mi mente se agolpan los recuerdos. Han pasado muchos años, pero todavía recuerdo cuando era un simple jardinero en el palacio de Kish, bajo la tutela del buen Aki, aquel que me salvó de las aguas. Durante años y con paciencia y buen hacer, fui ganándome la confianza de todos hasta llegar a ser nombrado copero de Ur-Zababa, el mismísimo rey. Recibía del pueblo casi tanto respeto y admiración como él, pero algo dentro de mí me decía que esto no era suficiente, que me esperaba algo mucho más grande y esplendoroso. Así fue pasando el tiempo hasta que llegaron noticias de Umma. Su rey, Lugalsaguesi, estaba conquistando una tras otra todas las ciudades de los cabezas negras, y aunque había acordado la paz con Kish, decidió avanzar con su ejército sobre nuestra ciudad. Ur-Zababa, al enterarse de que el ejército conquistador avanzaba amenazante, se asustó tanto que se mojó las piernas. Él estaba celoso de mi fama y no me sorprendió que quisiera enviarme al encuentro de Lugalsaguesi con una oferta de paz. Seguro confiaba en deshacerse de mí. Salí encabezando una pequeña comitiva al encuentro del ejército enemigo al que encontramos a pocos días de camino. Entré en el campamento y fui conducido a la presencia de Lugalsaguesi. Llevaba consigo una carta de Ur-Zababa. El rey de Umma era imponente. En su mirada se reflejaba la ambición. Tras hacer mi presentación y entregarle la carta que portaba, no pronunció palabra alguna. Se sentó a leerla en silencio, mientras de tanto en tanto me miraba fijamente. Algo me decía que mis sospechas sobre Ur-Zababa eran ciertas y había sido conducido a la boca del lobo, pero a pesar de la situación no sentía miedo.
Miraba a Lugalsagues y sentía admiración. Era como un reflejo de lo que quería ser. Tras varios minutos sin soltar palabra, el rey se levantó y dirigió sus pasos hacia mí. Una vez estuvo a mi altura, clavó su mirada en mis ojos. Yo se la sostuve con firmeza. Tras unos momentos de tensión, el rey soltó una carcajada y se dio la vuelta. Parece ser que tu reino te tiene en alta estima. En mis manos está tu vida, chico. Si es el deseo de los dioses, que así sea. No tengo miedo a la muerte. ¡Ja! No te falta valor, muchacho. Lo he notado desde que te he visto. En otras circunstancias te hubiera eliminado sin dudar, pero esta carta me ha ofendido. Lugalsagues no es el recadero de nadie, menos de un cobarde que no es capaz de hacer por sí mismo lo que pide a otros. Mientras quebraba la tablilla de arcilla contra el suelo, guardé silencio. Bien, chico, ya no tienes hogar y estás en territorio enemigo. Por lo que respecta a mí, eres libre de irte. Ninguno de mis soldados te hará daño. Pero toda la tierra que se extiende allí donde llega tu mirada es mía, y la que no pronto lo será, salvo que entiendas que yo soy ahora tu rey, me jures fidelidad y me acompañes a Kish. Volví a guardar silencio. Sabía que no tenía ninguna oportunidad dadas las circunstancias. Hice una reverencia junto con mi mano derecha en el pecho. Ahora soy vuestro más fiel soldado y vasallo, rey de los cabezas negras. Esta sería la última vez que sería vasallo de alguien. Durante los días previos a la marcha sobre Kish, hice lo posible para entender el funcionamiento y organización del ejército de los cabezas negras. Pude comprobar que la mayoría de soldados habían sido obligados a participar en las campañas. Se notaba un profundo resentimiento hacia las clases dominantes. En diversas tertulias a la luz de las hogueras, pude comentar mi propia historia, la de un niño abandonado que fue rescatado y pudo llegar a ser copero real. Sin saberlo, en ese momento, estaba sembrando la semilla de la discordia, lo que más adelante actuaría en mi beneficio. La campaña contra Kish fue más fácil de lo pensado. El cobarde Ur-Zababa escapó de la ciudad antes de presentar batalla y se ocultó en las montañas. Desmoralizados, el ejército se rindió y abrió las puertas de la ciudad. Después de la conquista, Lugalsagues ordenó que le acompañara a Umma, su ciudad. En poco tiempo ya estaba dirigiendo mi propio destacamento, gente como yo, que generaciones atrás habían llegado allende estas tierras y se habían instalado en las ciudades de los cabezas negras, y su gente, descontentos y rabiosos con la injusta y dispar distinción de clases.
En mi estancia en Umma pude participar como uno más del círculo más cercano de Lugalsaguesi, tan cercano como para intimar con su propia reina. Aquello fue un flechazo a primera vista, y ni ella ni yo pudimos contener nuestro deseo. Algo así no se podía ocultar, y menos a un hombre como el rey. Así que tuve que salir huyendo precipitadamente, pero no lo iba a hacer solo. Antes de partir me dirigí al campamento del ejército que todavía estaba acampado a las afueras de la ciudad. Las amistades que había cultivado hicieron efecto, y un gran número de soldados se unieron a mi bando. Los acontecimientos se habían precipitado, pero era mi oportunidad. Me dirigí rápidamente a Uruk, la ciudad más cercana, y tras un corto asedio la conquisté. En poco tiempo, Lugalsaguesi movilizó su ejército, pero no sabía que era un gigante con pies de barro. Sus tácticas, organización y debilidades me eran bien conocidas. Alenté a mis soldados haciendo hincapié en que yo era uno más de ellos, nacido humilde, mientras enfrente estaba aquel que representaba la rancia clase social que tanto les humillaba y utilizaba a su antojo. Con el ánimo enardecido, organicé mi ejército a las afueras de Uruk. El ejército enemigo avanzó confiado, seguro de su victoria dada la gran diferencia de efectivos a su favor. Cuando estaban cerca, ordené un ataque total. Iba yo mismo encabezando a mis soldados. La fiereza y valentía de los nuestros desarmó al enemigo. Las deserciones a nuestro bando se hacían numerosas. En poco tiempo, la desbandada fue general y solo quedaba el mismísimo Lugalsaguesi y un grupo de fieles. Antes del combate final, nuestras miradas se volvieron a encontrar, tal y como pasó aquel día en el campamento. Pero esta vez su mirada reflejaba miedo e incredulidad. El viejo león sumerio fue encadenado y con una cuerda atada a su cuello lo llevé yo mismo a Nippur, la ciudad de Enlil, a quien él se había encomendado, y lo obligué a marchar humillado por la puerta de la divinidad. Desde el mismo momento en que había caído derrotado hasta ahora, no había dicho ni una sola palabra. Con solemnidad aceptaba su destino. La mano de Inanna había guiado mi camino, y de su mano volví a Kish, pero ya no como un copero. Ahora era el rey, pero mi reino abarcaba mucho más, y todo lo que había conquistado Lugalsaguesi a los cabezas negras también me pertenecía. Una vez conquistada la tierra de Sumeria, edifiqué mi propia ciudad. Agadé la llamé, y la hice tan esplendorosa que ninguna ciudad habida y por haber le pudieran hacer sombra. Los cabezas negras no se conformaron y se levantaban constantemente. Siempre habían vivido independientes unos de otros,
y luchaban entre sí. Les demostré que eso conmigo se iba a terminar. Elegí a gobernadores de mi gente y con firmeza guié sus destinos. Aquellos que no lo aceptaban recibían toda mi furia, pero no era suficiente y tenerlos dominados no me satisfacía. Llegué más lejos que el Ugalsaguesi. Crucé el Tigris y conquisté la tierra de Lan. Abrí camino hacia el norte y capturé a Mari. Seguí más adelante y combatí a los amorreos, Ashur, Nínive, el mar superior. Así en 34 batallas, todas las gané. Donde no llegaba mi espada lo hacían mis barcos para comerciar. Toda la tierra entre los dos ríos y sus alrededores era mía. Nada escapaba a mi control. Y aquí estoy de nuevo. 53 años han pasado, pero mi mano sigue sujetando con firmeza la espada. Mi ejército está dispuesto. Al frente los cabezas negras ansían vencerme, pero puedo verlo en sus rostros. El miedo y la incredulidad les superan. El viejo león va a rugir una vez más. Desde el 3000 a.C., los semitas se fueron extendiendo desde Arabia. En Mesopotamia los más importantes fueron los acadios, presentes en el norte de la región, en la que se incluía la ciudad de Kish. Al parecer la infiltración en las ciudades sumerias fue pacífica, y sobre la época de Sargón, alcanzaron la densidad suficiente para obtener la supremacía política. En el 2334 a.C., Sargón creó el imperio acadio que gobernaría durante 54 años. Demostró ser tan hábil en la guerra como en la administración del poder. Bajo su gobierno y el de sus sucesores se creó el primer sistema postal conocido. Se impulsó un sistema de impuestos más justo con todas las clases sociales. Se estandarizaron los pesos y medidas para su uso en el comercio y los negocios. Se construyeron caminos y se mejoró el sistema de regadío. Se dio impulso al comercio y se desarrollaron las artes y las ciencias. También cabe mencionar a su hija Enheduanna, suma sacerdotisa de Inanna-Enur y reconocida como la primera escritora del mundo conocida. Sargón fue sucedido por su hijo Rimush, que reinó durante 9 años. Después pasaría su otro hijo, Manishtushu, que reinaría durante 15 años. En el próximo capítulo hablaré sobre el otro gran gobernante conocido del imperio, Naram-Sin, con el que llegaría el punto álgido de la historia acadia.